Estamos nuevamente aquí para continuar con la lectura del libro de Samuel. Entonces, buscamos en nuestras Biblias Primera de Samuel, el capítulo 3 para el día de hoy. Y bueno, les invito al tintico. Hoy está muy delicioso. Bueno, mis hermanos, mis amigos, cordial saludo y vamos a tener una palabra de oración para comenzar este momento. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias una vez más te damos en esta mañana. Gracias por este precioso día que nos das. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por esa gran obra que hizo Él en la cruz. Y hoy seguros estamos que resucitó y como dices en tu palabra, estás en los cielos, donde has preparado un sitio maravilloso donde vamos a estar muy pronto. Entre tanto, pues Señor, aquí en la tierra, aves de paso. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das cada día, por tu amor, por tu misericordia. Y bueno, Señor, te pedimos que nos ayudes, nos ilumines, nos des esa sabiduría que necesitamos para comprender, para entender tu palabra cada día. Dejamos en tus manos este momento, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces, capítulo 3 de Primera de Samuel. Voy a leer y seguiremos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y ante la lámpara de Dios y, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, él y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aun te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada.
Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ok, bueno, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Hoy, entonces, continuando con el tema, ya vemos el llamamiento de Samuel. Como vimos los dos capítulos anteriores, Samuel viene siendo el intermedio entre donde acaba el sacerdocio, él es un profeta y después de él comienza el reinado, ¿verdad? Entonces, miramos el verso 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. De pronto, Samuel dice, no tenía mucho conocimiento, estaba creciendo, pero era fiel, no hacía las cosas malas que hacían los hijos de Eli. Y entonces el Señor le hace el llamado. En el verso 3 hay algo interesante. El versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Bueno, anterior dice que ya los ojos de Elí comenzaban, en el versículo, los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse, ya él no veía bien, ya no estaba cumpliendo tampoco con las funciones como tal, como sacerdote, ya por su edad también, porque en, en la historia hemos leído que estas lámparas del tabernáculo, y aquí la lámpara dice que el arca de Dios fuese apagada. Podemos entender que ya Elí, que era el responsable, el sacerdote directo, por alguna razón ya no cumplió bien esa misión. Ya ahí dice que la lámpara se apagó. Y anteriormente hemos visto que cuando Dios estableció el tabernáculo, dijo que la lámpara estaría encendida día y noche por siempre hasta que cambiara nuevamente esta situación. Entonces, ya vemos fallas. Ya era el momento en que Elí debería ser reemplazado por otro sacerdote o por sus hijos, como debería ser, pero las cosas ya hasta ahí no estaban marchando bien. Pero allí estaba Samuel. Ya el Señor tenía ese plan porque ya él había visto cómo estaban marchando las cosas. Y vemos que en el verso 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Ahí vemos que a él le hace cuatro llamamientos, ¿verdad? En el verso 6, eh, en el verso 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él estaba todavía en una edad en que quizá estaba aprendiendo los quehaceres comunes, normales, dentro del templo, pero en cuanto a la palabra de Dios, al conocimiento como de tal, no tenía mucha información. Estaba en ese proceso. Dice que Jehová llamó la tercera vez a Elí, perdón, a Samuel, y él siempre vino a Elí, y entonces Elí entendió que era el llamamiento del Señor, que él no lo estaba llamando. Y le dijo el cuál debería ser la respuesta correcta en ese momento para que atendiera al Señor. Y al final del verso 10 dice, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin.
Y ahí ya Samuel se entera del castigo que iba a tener Elí por no haber cumplido a cabalidad como sacerdote y porque sus hijos también dieron una mala experiencia al frente en el templo. Entonces, aquí hubo 4 llamamientos. No sabemos eh, cuántas veces pudo Samuel haber sido llamado. Pudieron ser más de 4, porque de acuerdo a como hemos visto en la historia, también un joven no lo llevaban a la guerra si no había cumplido los 20 años. O sea, que de 20 años hacia arriba eran listos para la guerra. Y no eran llamados a comenzar en el sacerdocio, en los servicios, si el joven no tenía 25 años. Y el sacerdocio era a partir de los 30 años, o sea que no sabemos exactamente ahí la edad de Samuel, pero bueno, tuvo su llamamiento y el Señor le comenta lo que va a hacer con Eli. Esa casa de Eli va a ser acabada. Y esa palabra que dice ahí, retiñirán ambos oídos. O sea, no va a ser algo sencillo y va a ser algo muy cruel por la desobediencia y la mala experiencia para su pueblo. Entonces, eh, y en el verso 14 ya dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hasta ese momento había que hacer el holocausto donde se expiaban los pecados y había un rito especial que el Señor ya había ordenado y había perdón por muchas cosas, la expiación, pero acá le dice que ningún sacrificio, nada valdría en este momento para resarcir. Ya estaba dicho y ya habían cometido sus errores, no había perdón, no había arrepentimiento tampoco, porque igual los hijos de Eli nunca llegaron a, por decirlo así, a reversar sus malas acciones. Entonces, a la mañana siguiente, pues lógico, Eli se levanta intrigado, ¿verdad? Ya sabía que había sido llamado Samuel por el Señor y le dice, cuéntame todo, todo sin taparme nada, porque él presentía que la situación no era fácil. Y Samuel, en el verso 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Ya ahí no hay nada que hacer, no había nada que hacer. El Señor cumple lo que promete. Eso debemos tenerlo por seguro, para bien o para mal, pero Él siempre cumple lo que promete. Acá en su palabra encontramos muchas promesas y esas son las que tenemos que nosotros apropiarnos de ellas, tener la fe y, y realmente pues estar seguros, creer que el Señor nos va a cuidar, nos va a ayudar, pero sí estamos en sus caminos. No porque de un día para otro, Señor, anoche oré, Señor, ayuda. No, tenemos que ser fieles en todo momento, tenemos que ser constantes, porque como humanos somos mediatistas. Yo le pido al Señor, le oro, le lloro y quiero que de un día para otro el Señor me cumpla. Tampoco es así. El Señor nos da de acuerdo a su santa voluntad. Él nos conoce, Él sabe y Él nos va a dar. Y como dije, hay muchas promesas. Entonces acá en este caso, Él iba a cumplir con el hijo, como se lo había dicho, iba a destruir esa casa. En el verso 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Tal cual, esa expresión no dejó caer en tierra ninguna, o sea, ninguna palabra de los que el Señor dijo se iba a perder, todo lo cumplió, todo lo cumplió. Entonces ahí ya fue conocido Samuel, todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta
de Jehová. Ya se dio a conocer más, ya era el momento en que comenzaba, por decirlo así, su ministerio, su función. Y dice que más adelante nuevamente ya se volvió a aparecer a Samuel, se manifestó a Samuel para darle ya todo lo que tenía en sus planes con Samuel. Entonces, ya vemos a Samuel, digámoslo así, un poco ya más importante, ¿verdad? Fue importante desde su nacimiento. Nació por una razón, su mamá lo pidió y lo ofreció ya. Pero aquí en este momento ya es un poco más independiente. Ya no es el hijo, ya no es el súbdito, el servidor de Elí, ya todo eso pasó. Ya él está al frente como el Señor de poner. Y bueno, ya más adelante pues seguiremos viendo la historia de Samuel. No voy a adelantarnos más. Cada día pues vendrá la información correspondiente de acuerdo a esta historia y que esto sirva para nosotros de ejemplo. El Señor nos ha llamado. Estoy seguro que no ha sido tampoco como Samuel, una, dos, tres, cuatro, han sido muchas más. Hemos sentido ese llamado. De alguna manera, lógicamente que ya el Señor hoy en día no se va a presentar como lo hizo con Samuel. Quizá nuestro oído físico no le va a escuchar, pero sí le vamos a escuchar con nuestro corazón. Ese es el llamado. Ese presentimiento que nosotros tenemos a veces, ese llamado, esa intuición, algo nos dice, el Señor me está llamando, algo bueno. Busquémosle, leamos su palabra. Si tenemos dudas, inquietudes, busquemos solucionar. El Señor nos ha hecho muchas veces el llamado. Y para los que hemos ya recibido al Señor como nuestro Salvador personal, seguramente que así fue. Esa fue, digamos, esa lucha, porque uno siente el llamado, pero también siente dejar ese viejo hombre, ¿verdad? Dejar esas costumbres, aquello que no me conviene a mi vida, y entonces viene esa lucha ahí. Sí, pero no. Sí, voy a la iglesia, pero que no me vean. Voy a la iglesia, pero como por... Y muchas situaciones. Leo su palabra, pero es que no la entiendo. Eh, Siempre vamos a tener una disculpa o siempre Satanás va a estar ahí poniéndonos una talanquera. Entonces, ojalá que realmente sintamos el llamado del Señor y que no, porque ahora tenemos que estar pegados al Señor mientras la pandemia. No, que no haya una situación que nos haga buscarle, no, sino que de corazón entendamos que somos su creación, somos sus hijos. Él quiere que estemos en su reino cuando nos llame a su presencia para una vida eterna. Entonces, ojalá que aquellos que no han hecho decisión de fe, que no le han recibido, hoy es uno más de esos llamados. No importa que sea el segundo o el primero, es el momento, porque el Señor va a venir por su iglesia o va a venir, nos va a llamar a su presencia a cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo? El día y la hora nadie lo sabemos. Entonces, ojalá que estemos atentos, listos para el día que Él nos llama. Que lo más importante en nuestra vida sea el Señor Jesús. Y dice que lo demás vendrá por añadidura. Todo el Señor lo provee. Dejamos aquí. Ha sido todo por hoy. Muchas bendiciones para todos. Mañana, muy puntuales, 7 de la mañana. Mañana estará nuestro hermano Carlos y bueno, ahí vamos a ir aprendiendo y estudiando cada día con, con estas historias que nos dejan mucho para el crecimiento espiritual. Una bendición para todos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias Señor por todo lo que dejas para nuestras vidas, esta ayuda espiritual que nos das cada día.
Dejamos en tus manos este día sabiendo que todo lo que hacemos es bajo tu cuidado, bajo tu protección. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hasta otra oportunidad. Que pasen buen día.